Muy buenas noches tengan todos ustedes, queridos amigos, querida audiencia, queridos compañeros, hermanos en las letras. Eh, Estamos en la 9ª edición de este largo y distendido podcast al que hemos tenido en bien llamar hacia el Nobel. Y en esta ocasión, bueno, mi nombre es Leopoldo Orozco. En esta ocasión estoy muy bien acompañado de la compañera Xochipilli Hernández, poeta, presentadora de televisión, ensayista, narradora, tallerista. Y tenemos también a la invitada especial de esta ocasión, la gata Thais, que, pues, como ustedes se imaginarán, no habla español. Ni francés, igual que nosotros. Entonces la disculparán si está un poco adormilada. Un poco seria, un poco taciturna. Así es. Me parece que ella ha leído más de la obra de Annie Ernaux que nosotros, pero se abstendrá de comentarla en esta ocasión. Sí, así es. Aquí tenemos a nuestra invitada especial, muy campiranamente echada en mi silla de presentación. Sí. Pero muy felices de tenerla aquí y de estar aquí con ustedes otra vez en Hacia el Nobel, en el episodio número 9. Que esta vez le toca a una autora muy particular llamada Annie Ernaux. Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero ella es francesa, Annie Ernaux, y vamos a hablar el día de hoy de ella y de su breve obra. Sí, que sus libros son muy breves, como suele pasar con los franceses, Sí, ¿no? Sí. O sea, los franceses o escriben Los Miserables o escriben un libro de menos de 100 páginas, ¿no? Lo cual es muy extraño. Sí, bueno, Annie Ernaux. Disculpen mi horrible R gutural. Nació en Normandía en el año de Nuestro Señor de 1940 y pues ha vivido cosas muy feas, ¿no? Sí. Nació en 1940, lo cual la hace 5 años más grande que Patrick Modiano, el escritor francés, el último escritor francés en ganar el Premio Nobel de Literatura. Y en su haber tiene los premios, el premio Marguerite Duras, el premio Marguerite Yourcenar, el premio Strega, que da Italia, y por último, pero no menos importante, el premio Formentor, que da España, además de haber sido nominada como finalista para el premio Man Booker Internacional el año pasado, me parece, por su novela Los Años, que es a la cual muchos consideran su obra magna. Uy, pues tiene un gran currículum. Así es. Y vaya, su obra es muy sui generis. Sí. Estábamos pensando que la obra de Annie Ernaux responde muy bien a la tradición francesa de escritura. Así es. Es decir, ya lo comentabas hace un momento, literatura breve y no solamente en la cantidad de páginas, sino también en la disposición de los párrafos. Así es, sí. Son novelas que muchas veces no tienden a hacer capítulos muy grandes o párrafos muy grandes. Es más, a veces los capítulos son párrafos. Bueno, Annie Ernaux responde muy bien a esta tradición francesa. Así es. Sí, es tradición en la cual podemos encontrar al mismo Patrick Modiano con sus novelas entre memorialistas, entre novela negra, entre auscultación del pasado, ¿no? Como Los Bulevares Periféricos, como Dora Bruder. Y si nos vamos un poco más atrás, pues autoras como Marguerite Duras, ¿no? A Camus. A Camus,
Acá, A ver, di agua en francés. Este, y vaya, se inserta en esta tradición de la prosa francesa muy seca, ¿no? Sí. Muy seca, muy directa, con oraciones muy sencillas, pero que logran logran dar un impacto aún con una prosa totalmente expositiva, ¿no? Así es. Lo cual a mí me parece muy interesante. Sí, es muy cierto esto que mencionas. Yo cuando leí este libro que se llama... Bueno, yo lo leí en español, no me atreví a leerlo en francés. Pura pasión. Y este libro, es que estaba pensando en su nombre en francés, pero se me olvidó. Es Pasión Simple. Ajá, Pasión Simple. Este libro es muy breve, son apenas... ¿Cuántas páginas? 75 70, páginas. 78. Ajá, y con una letra gigante, como a veces hace sus libros Tusquets. Letra gigante, márgenes gigantes, separación de párrafos gigantes. Usaron casi la misma maquetación que usan para El Amante. Para el amante, exactamente. Uh-huh. Quienes han leído El Amante de Marguerite Duras, tiene la misma maquetación, ¿no? De este libro, Pura Pasión. Y cuando yo lo estaba leyendo me acordé precisamente mucho de Duras. Uh-huh. Y de esta prosa intimista, pero que al mismo tiempo a veces no tiene una linealidad narrativa, ¿no? Uh-huh. Sino se trata más bien de exponer una situación, de reflexionar en torno a esa situación. En el caso de este libro que se llama Pura Pasión, pues reflexionamos en torno a la pasión. Yo pensé que eran las chocoletas. No, la pasión. y sí, se trata de una historia sobre una mujer que vive una pasión. Muy pura. Muy apasionada y pura. Con un hombre extranjero. No sabemos nada del hombre como tal, o sea, bueno, no sabemos demasiado de él más que era rico y era moreno y creo que era moreno, la verdad, no lo sé. Pues así como Duras, ¿no? Algo así como Duras. Y me recordó mucho a un libro de Duras, si no mal recuerdo, que se llama Los arrebatos de Lord B. Stein, uh-huh. Algo así, ¿no? Y que era precisamente también a veces nada más describir estos escenarios en los que se sienten cosas, ¿no? Y este libro pues es prácticamente la descripción descarnada de la pasión de una mujer. Y vemos cómo ni siquiera vemos cuando empieza esta pasión, sino el auge de esta pasión y el fin de la pasión, ¿no? Y es interesante porque si tú has vivido una pasión como la de Annie Ernaux, pues te puedes sentir muy identificada, ¿no? O cualquiera de nosotros se puede sentir muy identificado, yo creo, porque más de uno hemos sentido una pasión por algo, ¿no? Sin embargo, se me hace particular que no haya como tal una línea narrativa. Eso me sacó mucho de onda cuando leí Pura Pasión. No sé qué tienes que decirnos, a lo mejor coincides un poco con mis puntos de vista en cuanto al libro que tú leíste. Pues sí y no, porque bueno, en este libro, o sea, no porque no tengas razón, sino porque el formato del libro no permitía la no linealidad, digamos. Ajá. ¿No? Yo leí, disculpen a todas las personas que sí saben francés. Yo leí un libro de Ernaux que se llama Je ne suis pas sorti de ma nuit,
que creo que significa algo así como, hola, ¿cómo estás? Quiero un croissant. Y bueno, no es cierto. Significa no he salido de mi noche, ¿no? Y creo que decía algo sobre la noche. Es lo que entendí. Fin. No, no es cierto. Lo leí en el francés original, lo cual tampoco es un mérito demasiado grande porque la prosa de Ernaud es muy sencilla, ¿no? Es muy plana, muy directa. No suele utilizar oraciones ni muy largas, ni muy complejas. Eh, y los párrafos son muy pequeños, ¿no? Entonces, en realidad, cualquiera que haya cursado un par de PGs y tenga un diccionario al lado va a poder leer un libro de Annie Ernaux, ¿no? Yo leí Je ne suis pas sorti de ma nuit, y este libro es un diario, es como una especie de revisión del diario que ella llevó eh, durante los últimos años de la enfermedad de su madre, ¿no? Su madre está en una casa para ancianos, en una casa de cuidados en su natal Normandía, y ella padece de Alzheimer, ¿no? Y entonces en las primeras páginas ella habla como del lugar, y casi siempre ella la va a visitar a los domingos, ¿no? Entonces dice domingo 17, domingo tal, ¿no? Pero sí, o sea, en ese sentido es un libro lineal, Uh-huh. porque pues, literalmente, o sea, los días van en orden, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, su forma de hacer el libro no lineal, en este caso, es ir recordando ciertas cosas de la vida de su madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, en un capítulo, por ejemplo, está buscando, bueno, en una entrada de ese diario, encuentra una fotografía, ¿no? Una fotografía de su madre en blanco y negro, y ella la describe, y entonces ella se ve a sí misma, y entonces ella dice, ¿no? Que se imagina a una madre que ella nunca vio, ¿no? A su madre de niña, ¿no? Y a la Uh-huh. vez se recuerda a sí misma cuando era niña, y cómo ella era como con ella, ¿no? Recuerda algún día en el que le dijo algo que la lastimó, recuerda las historias sobre la muerte de su hermana, ¿no? Y siempre está en una constante observación del cuerpo de su madre, ¿no? Sobre todo de sus piernas, ¿no? Dice, sus piernas estaban blancas y me hacían pensar en la muerte, ¿no? Y dice, pero para ella es, o sea, para mí, dice Ernaud, ella es el tiempo, porque el tiempo es aquello que te recuerda tu propia muerte, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella siempre está en una constante reflexión de su propia muerte a través de la muerte de su madre, ¿no? Y entonces, sí, tiene todos estos elementos, ¿no? Como pues, uno no sabe qué tanto se inventa y qué tanto no, pero uno siempre está en esta reflexión sobre el pasado, en esta reflexión sobre la historia, las historias personales, ¿no? Y sobre Sí. cómo el presente siempre está manchado por el pasado, Uh-huh. y el futuro siempre va a estar manchado por el presente, ¿no? Es algo que a lo largo de todo el libro se dibuja. Sí, por supuesto. De hecho, como se ha descrito la obra de Annie Ernaux, es a través de tres flancos, ¿no? Y el primero es este aspecto autobiográfico que tú mencionas, que es muy evidente en su obra. El segundo es un aspecto sociológico y el tercero es un aspecto histórico. Creo que, al menos en el libro en el que yo tuve la ocasión de leer, no se nota demasiado el aspecto histórico, como se dice que se ve en su libro más famoso, que es este libro, Los Años. Los años, que es el mismo que fue nominado al Man Booker Internacional. Sí, y se dice que aquí en este libro, Los Años, se trata de reflejar un poco ciertos periodos de Francia, ¿no? En este caso, en Pura Pasión, yo más bien pensaría en este aspecto autobiográfico y quizás un poco el sociológico,
porque sí habla a veces de estas cuestiones sociales en el que se ve inmersa esta chica, la narradora del libro. Pero más que nada es el autobiográfico, ¿no? Cómo ella vive su pasión. Y también se menciona, y creo que en esto sí coincidimos en nuestros dos libros, ella reflexiona mucho sobre la escritura en sus libros. O sea, siempre es como autorreferencial, ¿no? Y sí, está muy claro desde el principio que uno empieza pura pasión. Ella empieza describiendo una escena pornográfica. Yo dije, charros, ¿no? Voy a leer porno. Cuando lo empecé a leer. Espera, Almudena Grandes, ¿eres tú? No, dije, la historia de O, ¿a quién me recuerda? Marqués de Sade, ¿eres tú? Esos franceses cochinotes. No, empieza describiendo, ¿no? Una escena de pornografía. Y después menciona que esta escena, lo que te causa el ver un acto sexual, es como lo que debería causarte enfrentarte a la escritura, ¿no? Uh-huh. Es decir, uno debe tener una suspensión de todo juicio moral cuando se acerca a la literatura. A la escritura, ella menciona la escritura y yo también me atrevo a pensar que a la literatura, ¿no? Y en ese sentido ella no busca demasiadas cosas en su escritura, ¿no? Por eso se explica un poco esta prosa plana, estas escenas cortas, a veces que no tenga una linealidad como tal, ¿no? Porque sus intenciones son distintas, por ejemplo, a la de una Olga Tokarczuk, ¿no? Uh-huh. O al de un Tahar Ben-Yalom, ¿no? O sea, en ese sentido, tiene mucho que ver tu postura como escritor con tu manera de escribir, ¿no? Y eso se ve muy, muy, muy claro en la prosa de Annie Ernaux. Sí, fíjate, bueno, este libro es, bueno, como es un diario, este libro que yo leí, como es un diario, pues es casi completamente autobiográfico, ¿no? Sin embargo, esta reflexión sobre la palabra y sobre la escritura y sobre sobre el hecho de escribir, está muy, muy latente al final del libro. Bueno, porque ella, bueno, como es un diario tan en apariencia falto de todo artificio, el texto podría parecer así totalmente expositivo. Sin embargo, llegan reflexiones como la que hace cuando muere su madre, ¿no? Me parece muy interesante porque otro escritor haría pues toda una elegía, ¿no? A la madre muerta. Sin embargo, no dice, mamá hoy murió, me siento muy mal, he llorado toda la mañana. Uh-huh. Y o sea, lo describe literalmente lo que sucede, ¿no? Pero al día siguiente, ella se da cuenta y reflexiona y pone en la entrada del diario, esta es la primera vez que yo escribo las palabras mamá ha muerto. Y dice, después de esto, no voy a poder volver a escribirlo. O sea, no voy a poder escribirlo otra vez por temor a sentir esto que estoy sintiendo, al darme cuenta que lo que escribo es real, ¿no? Sí. O sea, ninguna ficción, o sea, no voy a poder meter esta sucesión de palabras en ninguna ficción después de esto, ¿no? Y o sea, esa reflexión de la escritura y la vida, ¿no? Como una sola cosa. Uh-huh. Me parece muy interesante. En ese sentido yo pensaría que es una prosa muy, muy honesta, ¿no? Uh-huh. Porque trata de ser una prosa desnuda, sin tanta, a lo mejor, artificio literario, y tratando de ser lo más, si no objetivo, al menos lo más verídico, ¿no? En cuanto a lo que el narrador siente, o en este caso Annie Ernaux, y a lo que pasa, ¿no?
Y a mí me resulta muy significativo que también a través de las acciones y a través de estas descripciones se digan muchas cosas, ¿no? Porque a Sí. veces uno piensa que la descripción es una especie de fotografía en la que nada más hay una enumeración de cosas y ya, ¿no? Pero en este ir y venir de las acciones se dice tanto. Por ejemplo, en el personaje de Pura Pasión, ella menciona un poco toda esta rutina que tenía la chica eh, con su amante, ¿no? Y cómo ella rellenaba ciertos espacios de tiempo entre una cita y otra, ¿no? Y que cómo lo más importante era esa llamada telefónica que le iba a determinar una cita. Y cómo ella se compraba ropa, y cómo ella se compraba zapatos, y cómo ella mataba el tiempo prácticamente pensando en la próxima cita. Y todo este accionar de cosas te dice mucho del personaje y mucho de lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? Entonces, la carga emotiva está en las descripciones, lo cual es Sí. muy, muy raro, Sí. yo pienso, ¿no? Muy raro. Sí, cómo puede expresar cosas totalmente subjetivas a través de una prosa casi totalmente objetiva, ¿no? Ajá. O sea, es como una contradicción en sí misma, ¿no? Pero funciona por alguna razón. Sí, sí, y es genial porque yo mencionaba hace rato que me recordaba mucho a Durá, pero al mismo tiempo no, porque Durá hace mucho uso de ciertas metáforas, tiene Ujú. una voz más poética Sí. y Anier no, pues no, pues no, Pues no, pues Nel, ¿no? sí. Yo, y fíjate, yo pienso, en sí los libros de Arnaud son muy complejos, al menos los que hemos tenido chance de ver. No por la forma en la que están escritos como prosa, sino en su estructura, ¿no? O sea, son libros, hasta cierto punto descoyuntados, Ujú, ¿no? Que intentan expresar, pues, precisamente esta descoyuntura que es la realidad, ¿no? La forma en la que uno vive. Se ujú, intenta captar como pedazos de vida real, sí. ¿no? Y lo cual a cierto punto a veces hace sentir incómodo, ¿no? Sí, porque, ¿sabes? Es una exposición de los actos, ¿no? Sí. No se trata de darles explicación, no se trata de a lo mejor, no sé, buscar unas causas, consecuencias de las cosas, simplemente exponer. Uh-huh. Y eso puede llegar a ser, no sé, un poco incómodo, ¿no? Cuando yo pienso un poco en este libro de Pura Pasión, dices, pues sí, una pasión se vive así. Una pasión se vive sin tiempos, una pasión se vive también sin pensar un poco en las consecuencias, en las causas. No se piensa en nada cuando se está viviendo una pasión. Y esa es la impresión que te deja el libro, ¿no? No te da fechas precisas, no te da a lo mejor detalles respecto a lo que se está sucediendo alrededor, ¿no? Uno sí vive este libro como si estuviera viviendo una pasión, ¿no? Es muy curioso. Sí, sí, y en ese sentido, o sea, Ernaud desdibuja la línea, ¿no? Ujú, Entre, entre leer y experimentar. ujú, O sea, al ella desdibujar la línea entre escribir y vivir, ujú. desdibuja en nosotros la línea entre leer y experimentar. Claro. Y yo, por ejemplo, o sea, yo pienso en este libro en el que yo leí, y hay muchas ocasiones, por ejemplo, en la que ella describe el olor a mierda que hay en los geriátricos. Ujú, O sea, en el cuarto en el que está su mamá, al lado
hay otra mujer que también está muy enferma, ¿no? Ujú. Y pues se la pasa cagándose encima porque ya no puede mantener las heces dentro de su cuerpo, ¿no? Entonces ella lo describe, ¿no? Y es terrible como ella se da cuenta que en un momento ya no lo percibe porque se ¿cuál es la palabra? Se acostumbra, ¿no? Ujú. Y la descripción de la agonía, ¿no? O por ejemplo de los delirios de la madre, ¿no? Que ya está muy enferma y cuando ella la va a ver, de repente la mamá está hablando con un niño, ¿no? Que no está ahí. Y le pregunta cosas, ¿dónde están tus papás? Y así, ¿no? Ujú. Y el título es muy hermoso porque es la, la última frase que su madre es capaz de escribir. Ella no, pues ya, o sea, llega un momento en el que ya no puede hablar, ya no puede tal. Y ella, la madre, antes de perder su conciencia, le escribe una carta a uno de sus familiares, ¿no? Y es lo último que ella alcanza a escribir. Dice, querida Paulette, yo no he salido de mi noche. Y en ese momento ella deja de, o sea, olvida cómo escribir. Y lo Ujú. último que alcanza a escribir es eso. Y entonces hay como ciertos motivos, ¿no? Ciertos como leitmotivs que utiliza Ernaud, pensamientos recurrentes que ella utiliza como para paliar el dolor, ¿no? Ujú. Y frases como muy contundentes y muy descarnadas. Por ejemplo, ella dice en algún momento, yo la prefiero loca que muerta. Ujú. Lo cual es terrible, ¿no? Porque cuando ella, por ejemplo, cuando a ella su mamá no la reconoce, ¿no? O le empieza a llamar con el nombre de su hermana muerta, ¿no? O de repente le pregunta quién es su esposo, ¿no? Ujú. O le pregunta, ¿y cuándo es la boda, no? Pues ella se da cuenta, ¿no? O sea, esto es terrible, pero yo la prefiero así. O sea, yo prefiero su enfermedad, a su ausencia total, ¿no? O sea, es un libro terrible. Es un libro terrible, terrible. Y es que, ¿sabes? Este tinte descarnado lo ves inclusive cuando no está escribiendo sobre la muerte, ¿no? Uh-huh. Que en sí es un tema delicado. En el caso de Pura Pasión, yo pienso un poco en cómo esta exposición de los hechos en su realidad más inmediata hace que uno vea a veces lo ridículo de vivir ciertas cosas, ¿no? Lo ridículo, por ejemplo, de tener una pasión, de estar esperando esas llamadas, de vestirse por ciertas ocasiones, toda esa vorágine de acciones expuestas así pueden parecer ridículas, ¿no? Pueden parecer, no sé, terribles, ¿no? En su más simple significación. Pero al mismo tiempo, y esto lo menciona Nier, ¿no? En su libro, estas cosas son las que les dan un sentido a la vida, ¿no? Son las que hacen que uno salga de esas delimitaciones de la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, las delimitaciones temporales. Como que cuando uno vive una pasión, pues no siente lo mismo. Eh, no siente el mismo correr del tiempo que cuando uno no siente nada, ¿no? Que cuando uno solo va a su trabajo y llega a su casita y así, ¿no? Y en ese sentido, me gusta mucho cómo ella, mira, ya está participando acá nuestra invitada especial, solo para darse la vuelta y Sí, de... nos separó y dijo, eso es absurdo. No, pues sí, para indicarnos que la estamos molestando con nuestras voces y con estar hablando de Anier, ¿no? Gracias. Todas estas cosas le dan un sentido, un significado a nuestra existencia. Y eso me gusta mucho.
Les voy a leer un fragmento. Sí, por favor, porque yo no puedo. Que creo que que englobaría bien esto, ¿no? Y se refiere al hombre de esta pasión. Él me había dicho, no escribas un libro sobre mí, pero no he escrito un libro sobre él, ni siquiera sobre mí. Me he limitado a expresar con palabras, que sin duda él no leerá, ni le están dirigidas, lo que su existencia, por sí sola, me ha dado, una especie de don devuelto. Cuando era niña, para mí el lujo eran los abrigos de pieles, los vestidos de noche y las mansiones a orillas del mar. Más adelante, creí que consistía en llevar una vida de intelectual. Ahora, me parece que consiste también en poder vivir una pasión por un hombre o una mujer. Ah, qué bonito. Y si te das cuenta, es lo que lo que trata de hacer Anier no es eso, ¿no? ¿Saben qué? Vivir esto es un don. Es algo maravilloso, ¿no? A pesar de lo descarnado que pueda parecer vivir una pasión. Porque te está dando una vivencia distinta a lo que en general pasa, ¿no? Sí, y fíjate, ahorita yo estaba pensando una cosa. Que en sí el formato, o sea, ella es muy buena también dándole formato a sus pensamientos, ¿no? Uh-huh. En el sentido que, por ejemplo, los dos temas de estos dos libros son muy diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero los dos no están escritos bajo los mismos parámetros, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el libro el libro sobre la pasión, Uh-huh. pues no hay fechas, ¿no? Me parece. No. ¿No? O sea, acaso un par, pero en general está como salteado. Sí. Y entonces, porque así se experimenta una pasión, ¿no? Una pasión es caótica, una Uh-huh. pasión hasta cierto punto no tiene tiempo, ¿no? Exacto. Uno vive como suspendido en un tiempo infinito en el que uno como se la pasa flotando, ¿no? A Paul Ricard le gusta esto. Sin embargo, el libro sobre su madre, sobre la muerte de su madre, es un diario, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo siempre, mientras lo leía, tenía la sensación de que como si fuera como un reloj, ¿no? Una bomba de tiempo. O sea, van pasando los días y tú sabes que con cada día se va acercando la muerte, ¿no? Y sabes que en algún momento una de esas fechas va a ser la definitiva. Y entonces es terrible porque, o sea, un libro así no puede escribirse sin fechas, ¿no? Uh-huh. Tiene que escribirse con fechas porque, o sea, las fechas van marcando, ¿no? El paso de la muerte, ¿no? Que se va acercando a su madre y a ella, ¿no? Uh-huh. Y yo no les voy a leer el fragmento del libro, se los voy a más o menos medio traducir, porque me gusta mucho la idea, ¿no? Dice, jueves 26, escena difícil. Ella cree que yo vengo a buscarla, que ella va a salir de aquí. Su decepción es inmensa. Siento remordimiento. Después, como por lo tanto, me tranquilizo. Ella es mi madre, pero ya no lo es. O sea, es una muy mala traducción mía. Seguramente tendrá imperfecciones. Por favor, los que lo lean, no, los que lo lean en francés no piensen mucho en mi traducción porque es horrible. pero me gusta esta idea, ¿no? Porque dice, pues es que hasta cierto punto su consuelo está en que, pues en que esa persona a la que ella lastimó, o sea, sí es su madre, pero ya no lo es. Ajá. O sea, la enfermedad la ha reducido a tal grado que no puede decir a ciencia cierta que es ella. Y es una sensación y una idea terrible, ¿no? Sí, claro. O sea, cualquier persona que haya tenido un familiar enfermo de ese tipo de enfermedades, uno hasta cierto punto siente eso, ¿no? O sea, que cuando ves a alguien así, enfermo así, uno siempre tiene la sensación, pero es que, o sea, está ahí, pero a la vez no está, ¿no? Uh-huh.
Y entonces, vaya, o sea, el formato del texto habla mucho de qué es lo que no quiere decir, ¿no? Sí. Y o sea, eso es lo que a mí me parece muy bueno de su libro. Sí, a mí me gustó Anier, ¿no? Como les decía, creo que tiene similitudes muy grandes con otros maestros, ¿no? De la literatura francesa y, y lo expresa muy, muy bien, ¿no? Sí. Es muy fiel a su manera de escribir y eso me gusta mucho. Ahora, sobre si tiene posibilidades de ganar el Nobel. Eh, pues es una pregunta un poquito más difícil, ¿no? Exactamente, es una pregunta más difícil. Pero no imposible. Sí, No. no podríamos decir un no tajante porque tiene muchos elementos significativos su obra en completud. Y aparte, pues sabemos que los franceses siempre tienen muy buenas posibilidades de ganar el Sí, premio Nobel. sí. O sea, si eres francés o eres judío, tienes muchas posibilidades. Sí, y como tal, respeta mucho su tradición literaria. En ese sentido, pues no podríamos decir, no, nunca va a ganar el premio Nobel, ¿no? Sí. Creo, sin embargo, y esto es algo muy personal, me gusta Nier, ¿no? Me gustó haber leído Pura Pasión, pero creo que hay autores que desde mi punto de vista son más pues quizás un poco más representativos o podrían ser más representativos para un premio Nobel. Pero la verdad, ya a estas alturas de la historia no lo sé. Le dieron el Nobel a Dylan, no me crean. Mi gata puede ganar el Nobel quizás. Sí. Ya no sé nada, ¿no? Ya, me callo. Pero hay otros autores que me gustan más para ganar un premio literario de esa magnitud, ¿no? Así es. Yo pensaría un poco en Elena Ferrante, Sí. pensaría un poco en Olga Tokarczuk, y bueno, hay muchos autores de los que hemos hablado en este podcast, pero eso es mi particular y muy personal y muy mío punto de vista. Tómenlo o déjenlo. Sí, yo pienso lo mismo que tú. A mí me gustó mucho, bueno, además porque es uno de los pocos libros en francés que he leído de corrido. Entonces, no sé si el disfrute del libro se tintó un poco por mi vanidad. De decir, hoy sí pude leerlo de corrido. Hoy sí. Pero, este, pero yo disfruté mucho la lectura. Me pareció un libro muy bueno, Ujú, muy sincero, sí. muy descarnado y muy real, ¿no? Ujú, Y a mí me parece que, o sea, sí, bueno, el último premio Nobel en lengua francesa, bueno, francés, pues fue Patrick Modiano hace unos 4 o 5 años, me parece. ujú. Y entonces, sinceramente, si ella gana el premio Nobel, a mí me parece muy bueno, bien por ella, se lo merece, escribe muy bien, pero si no se lo gana, tampoco voy a hacer berrinche. Así es. Creo que acabas de resumir muy bien también mi parecer con Anier, ¿no? Es decir, es una buena escritora, léanla, recomendadísima, sus libros son muy breves, Uh-huh. muy llegadores, muy sensibles. Y vaya, yo por ejemplo me la leí en una ida y vuelta a la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Desde aquí, eh, desde mi Naucalpan querida. Y pues lo puedes leer muy rápido, ¿no? Sí. Y aparte pues es buena literatura, ¿no? Una escritora muy buena, pero no es mi favorita para el Nobel. Uh-uh. Si lo gana, qué padre, pero no figura entre mis favoritos. Ahora, dicen
que Los Años Ah, es estúpidamente mejor que todos los demás. Entonces, uno nunca, nunca tiene que decir de esta agua no de beber. ujú. Entonces, tal vez leyendo Los Años, Hacemos otra, hacemos otra otro episodio entrada de de reivindicación de Annie Ernaux, Ajá. porque dicen que en ese libro se conjuntan estos tres ejes de los que tú hablabas en algún momento, ¿no? O Ujú. sea, y por lo tanto haciéndolo como su obra más representativa, ¿no? Pero al menos con estas probaditas que hemos tenido de la autora, que además es una autora que sí es un poquito, bueno, no un poquito, bastante difícil de conseguir en librerías, porque por ejemplo un premio tan prestigioso y tan bueno como el Man Booker muchas veces no asegura que, que el mundo hispano voltee a ver a los grandes escritores del mundo. Si no, pues hay que ver que Olga Tokarczuk lo ganó ya hace un buen tiempo y no hemos visto la traducción al español. Sí, ¿qué pasó ahí, Uh-huh. editoriales? O, por ejemplo, Cuerpos Celestiales de Yoka Al-Harthi, que es la última novela que ganó el premio Man Booker, de una escritora de Omán. Pues Tahar Ben Jelloun también. Incluso Tahar Ben Jelloun, que es muy difícil de conseguir también, ya en ediciones que ya no se vuelven a imprimir. Pasa lo mismo con Annie Ernaux, hasta cierto punto es una escritora como de culto en otros lugares que no sean Francia, precisamente porque sus libros son difíciles de conseguir, ¿no? Entonces, pues hicimos lo que pudimos, amiguitos. Si ustedes tienen la dicha de vivir en un país que no es el nuestro y en un país en el que leer no sea un lujo, y pueden conseguir las obras de Annie Ernaux en su librería más cercana, pues vayan y háganlo, ¿no? Porque es una escritora muy buena, que vale la pena leer. PDFs. Ajá, nosotros también podemos recurrir a PDFs. Y sobre todo, pues busquen Los Años, ¿no? Chance y está más chida. Y si están cruzando un peje algo de francés, pues también vale la pena porque es una escritora hasta cierto punto sencilla de leer, ¿no? Uh-huh. Pero pues además ya chole con los franceses, ¿no? Ya estuvo. Acaparadores. Fin del episodio. Fin del episodio. No, pues, no. Mejor que se lo den al de Asterix y Obelix. Y ya que sea el último francés que lo gane. Perdón, franceses. Pardon. Pardonnez-moi. Mua, mua, mua. Sí, pues recomendadísima la lectura. Consíganla como puedan. Porque sí es muy buena Annie Ernaux, ¿no? Uh-huh. Y pues creo que de hecho ya dijimos demasiado de Annie Ernaux, ¿no? Sí. Creímos que este episodio iba a ser particularmente breve. Así es. Y resulta que no. Ya hablamos mucho. Lo que pasa es que lo que no saben es que nuestra gata nos ha estado susurrando al oído datos interesantes No está dormida, desparramada en la silla. No, definitivamente no. Está como una especie de oráculo panteril hablándonos sobre narrativa francesa contemporánea, ¿no? Pero bueno, pues sí, bueno, prácticamente, o sea, qué bueno que existe Annie Ernaux. Tiene unos ojos verdes muy franceses, muy normandos, muy europeos. Su escritura es muy europea, de hecho. Uh-huh. Si les gustan esas cosas, pues no, si les gustó. Si les gustó. Si les gustó Troyes, les va a gustar Annie Ernaux, eso es aseguradísimo. Uh-huh. Camus. Si les gusta Edith Piaf y el brioche. Y el queso. Los cuernitos rellenos de queso azul. La bohème. La bohème. Amélie. Ándale. El espresso. Así las es. Las boinas. Les va a gustar mucho Annie Ernaux. Así es. Ella en general es una escritora buenísima. Sí. Sí.
Pero nuestros muy posmodernos gustos se van hacia otro lado. Hacia digamos. otros lugares. Así es, no podemos negar nuestra hispanidad. Pues sí, básicamente yo no voy a hacer berrinche si no se lo dan. ¿Cómo si voy a hacer un berrinche tremendo si, por ejemplo, Laszlo Krasna-Horkai y se muere sin el premio, ¿no? O si, por ejemplo, Olga Tokarczuk se muere sin el premio. No, no lo digas, Leopoldo. Toco madera, toco gato más bien, toco gato. Sí, porque sí son autores que lo merecen. Así es. Y bueno, hablando de Laszlo. Ay, amor. Spoiler. Spoiler alert. Ya estoy leyendo este mamotreto horrible, asqueroso, que es tango satánico, ¿no? Y vamos a estar hablando de él en la próxima emisión de su podcast Hacia el Nobel. Así que vayan ahorrando como unas 2 quincenas para comprarse sus acantilados. O descárguenlos en PDF. O descárguenlos en PDF. O cómprenlos en inglés, como yo lo hice. Porque la traducción de George Stirtzes o bájenlo de internet, como yo lo hice. Sí. Entonces vamos a estar hablando del el último lobo y Herman. Vamos a estar hablando de Shatantango. Y vamos a estar hablando de la melancolía de la resistencia. Así que si quieren leer con nosotros, pues váyanse apurando. Vayan corriendo a la Vasconcelos, porque creo que sí está. Uh-huh. Están algunos de ellos, creo que está ahí Seiobo descendió a la tierra, que son unos cuentitos ahí muy locochones. Está en internet. También está en eBookelo y en ePublibre y sobre todo en la eBiblioteca. Ahí están, descárguenlos gratis y leámoslo. Así es, si les gustan los escritores de nombres impronunciables como a mí me encantan, no se pueden perder a este viejito húngaro. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en esta fría y taciturna e interesante noche. Así es. Báñense aunque no quieran. ¿Qué? Sí, pues es que hace frío, ¿no? Ajá. No sé, entonces sé que no dan ganas no de bañarse. Baña. Aunque no, o sea, uno sabe que no dan ganas de bañarse, pero pues vayan y váyanse. Más si viajan en metro. Así es. O en camión muy apretados. Sí, le darán un favor al mundo. Tomen mucha agua, coman rico, disfruten este cambio de estación, este cambio de mes. Vayan buscando sus disfraces para Halloween. Y vayan comprando sus tequilitas, sus alipuses para el Día de Muertos. Pan de muerto. Vayan y compren mucho pan de muerto. Atásquense, por favor. Se los pido. Pongan unas rolas de José José. Oh, por supuesto. Y pues que Dios los bendiga mucho. Bueno, yo soy Xochipilli Hernández. Y yo soy Leopoldo Orozco, creo. Nos vemos en la siguiente emisión de Hacia el Nobel. Síganos sintonizando. Chau, chau. Bye.